Un saludo muy especial para todos los asistentes a esta capacitación de mando y liderazgo, ya en su tercer módulo, con elementos tan importantes como la neurooratoria. Todo mando, todo líder, todo representante, todo jefe debe hacerse a esta herramienta de comunicación poderosísima para transmitir ideas, para convencer sobre argumentos de las ideas que pretende entregar a un determinado grupo de personas. ¿Y por qué esto es tan importante dentro del ejercicio del liderazgo? Porque los dos elementos van casi en sincronía: el mando y el liderazgo. Frente a una multitud que cree en ti, frente a un público que espera algo de ti, debes ejercer poder. Pero ese poder proviene del conocimiento. No es un típico mando que no tiene idea de lo que está haciendo y aún así ordena, sino que la misma experiencia le ha llevado a conducir una actividad sin importar el número de personas a las que tenga que dirigir. Vamos a analizar el día de hoy todos los componentes que hacen parte de este proceso de la oratoria, que los va a convertir, sin duda alguna, en un mando y en un líder caracterizado, identificado, que tiene algo que ofrecer. Y por eso las masas les van a oír y escuchar, que son dos cosas muy diferentes. Hoy vamos a aprender qué es oír, qué es escuchar. Esa gente que ustedes ven al fondo, escucha a Martin Luther King, uno de los líderes activistas más grandes que han existido, al cual incluso sus detractores escucharon. Y el resto del mundo alcanzó a oír. Tenemos entonces este primer elemento dentro de la oratoria y observamos unas imágenes de personajes reales y ficticios que se han hecho al poder del conocimiento para poder desarrollar un tipo específico de oratoria. Así, de acuerdo a su cultura general, podrán identificar al pesimista, al optimista, al agresivo, al gracioso, al simple, al simpático, al histriónico, al narcisista o al documentalista. Me pregunto, ¿a cuántos de estos personajes que ustedes ven en pantalla conocen, han visto, han escuchado o de cuáles se han documentado? Es importante que usted en un principio pueda identificar
al menos al 50% de ellos. Si no logra identificar a ninguno, bueno, entonces es momento de que comience a documentarse y analizar mucho más desde una perspectiva de fondo a estos personajes que vamos a mencionar hoy en esta capacitación para aprender oratoria. Y tome atenta nota de los nombres de cada uno de estos personajes, porque solamente son un ejemplo de los millones de oradores que existen y que podrían servir tal vez de guía, tal vez de ejemplo, no como estereotipos para modelar en su propia vida, pero sí para aprender de su experiencia, de sus errores en el desarrollo de la oratoria. Vamos con el primer personaje, el pesimista. Hablamos de uno de los escritores más grandes que ha tenido Colombia. Y no por ser pesimista quiere decir que su trabajo como orador no funcione. No quiere decir que su trabajo como escritor haya sido en vano, pues creo que ha abierto los ojos de millones de personas en Colombia, aunque otro tanto aún no le conocen. Se trata de Fernando Vallejo, Premio Rómulo Gallegos de Literatura. Es un activista por los derechos de los animales, sobre todo por los perros callejeros, a quienes precisamente les donó esa millonaria suma de dinero. No es un activista al estilo de los desastrosos candidatos que dicen ser ambientalistas y cuando se ganan un premio multimillonario lo invierten comprando propiedades, que dicen ser socialistas y se aprovechan maléficamente de cualquier beneficio. Ya saben de qué personaje estoy hablando en Colombia, ¿cierto? Tipo politiquero, tipo politiquero. Pues Fernando Vallejo también se ganó un premio internacional y esa suma millonaria la donó a una fundación que cuida y protege animales, perros callejeros en Venezuela. Bueno, dirán, ¿por qué no lo hizo en Colombia? Pues porque en Colombia ya existe una fundación que lidera a uno de sus familiares, también apoyados por él, protegiendo a los caninos de esa ciudad. Fernando Vallejo es un escritor que tiene una particularidad y es que sus libros son su propia vida, son sus propias experiencias. Fernando Vallejo escribe sobre lo que ve, pero analiza y es muy real. No quiere caerle bien a nadie. No espera un like de absolutamente nadie en ninguna plataforma social. Él simplemente quiere decir la verdad y contar la verdad. Por eso los medios como El Espectador, El Tiempo, RCN, Caracol, Canal 1, Señal Colombia, no le publican, tampoco le hacen mérito ni publicidad, porque él no quiere congraciarse con nadie y si tiene que decir la verdad de un medio, lo hace. Bueno, lo ha hecho, por eso se ha ganado tantos enemigos en Colombia. Enemigos con poder que han intentado mantenerle en el olvido. Un orador pesimista
porque su discurso es real y si nos vamos a la realidad, pues encontramos homicidios, violaciones, corrupción, actos reprochables completamente. Él trata de indignos a todos los políticos, trata de mentirosos. En un libro llamado Memorias de un hijueputa, que publicó hace poco tiempo, fue su penúltimo libro, narra cómo se debería tratar a los presidentes. Él en ese libro mata a todos los presidentes. Cuando le hicieron una entrevista y le dicen, ¿quién faltó? ¿Quién se le salvó? Él dijo, Petro, porque nunca lo ha considerado un presidente. Pero como candidato y como político, también entraría en esa lista. Y él limpia la sociedad de toda esa porquería, de todo ese mugre, de toda esa ignorancia, para convertir a Colombia en un mejor país. El pesimista ve y hace hincapié de lo que necesita cambiar un país para mejorar. Una historia escrita por él, una película, está en un libro, se llama La Virgen de los Sicarios. Quien ha visto esa película o leído ese maravilloso libro, se da cuenta cómo la tragedia en Colombia durante los años del, de la hegemonía de Pablo Escobar se vivió demasiadas tragedias, pero muestra la historia en particular de un joven de una comuna en Medellín, y muestra la realidad de esa vida: hambre, deseos de dinero, de poder, para tratar de imitar a un hombre que consiguió el dinero fácil y rápido, pero que finalmente representa una vida de gustos y lujos muy corta. Alrededor de esa historia, de ese amorío, él vincula su experiencia en el país. Abiertamente homosexual, Fernando Vallejo es un gran crítico de la Iglesia Católica. Escribió un libro llamado La puta de Babilonia, en el cual narra con fechas y nombres, a través de una exhaustiva investigación, todos los delitos y crímenes de la Iglesia. Como les decía, Fernando Vallejo no quiere amistarse con nadie. Vino a Colombia a morir, vive hoy en Medellín. Ojalá quienes estén en la ciudad tengan la oportunidad de conocerle y agradecerle por todo lo que le ha entregado al país. Lo que le ha entregado es verdad, es luz, pero es dura, es pesimista, porque así es la realidad. Así es la realidad. La realidad está llena de tristeza, de dolor, de sangre. Y Fernando Vallejo pretende entregar esta visión a un pueblo ignorante, muy ignorante, demasiado ignorante, que aún sigue creyendo en mentirosos, que ganan premios internacionales, pero que lo único que buscan es likes, es votos.
Si en este momento Fernando Vallejo se lanzase a la presidencia, un tipo documentado, estudiado, biólogo de profesión, escritor, músico, creador de una ciencia que él llama la imposturología, en el cual acusa a Albert Einstein de engaño, a Charles Darwin de un simple observador y de plagio, al igual que acusa también de falseto, de simple, de trillado a Gabriel García Márquez. Pues su novela Cien años de soledad, dice Fernando, es un plagio a uno de los más grandes escritores, Honoré de Balzac. Así es, una gran sorpresa para muchos hoy saber que Cien años de soledad, una de las principales obras colombianas, era una simple copia de un libro. Pero ¿por qué no se ha hecho mención a eso en la historia? Créanme, no le conviene a ningún medio atacar a una figura como Gabriel García Márquez por simple conveniencia de likes, no por la verdad. No le conviene a ningún medio atacar a Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de Paz, cuando todos sabemos que fue un ministro de defensa del gobierno Uribe, del cual acusan de los falsos positivos. Si acusan al presidente, tendrán que acusar a su cúpula militar y a su ministro de defensa, que hoy es Premio Nobel de Paz. Ya se habrán dado cuenta entonces por qué ninguna de esas cosas prospera y nada más es un circo mediático con el cual buscan captar incautos, ingenuos, ignorantes. Si Fernando Vallejo se lanzase hoy a la presidencia, solamente tendría 2 millones de votos. ¿De dónde suele salir esta conclusión? Es la gente que normalmente lee literatura prosaica en Colombia. Es la gente que investiga en Colombia y que vota, porque alrededor de unos 18 millones de lectores en Colombia no votan, no votan, porque conocen lo que es la política. Esos 2 millones generalmente representan el voto en blanco, uno de los movimientos que ha liderado Fernando Vallejo desde hace mucho tiempo. Incluso vaticinó todo lo que venía con el falso proceso de paz. Si ustedes se dan cuenta, todo este discurso solamente alrededor de él es pesimista. Ese es un tipo de oración pesimista. ¿La escucharon? De mi propia voz, una forma pesimista de narrar la historia. Ese es el orador pesimista. De esa manera encuentran no solamente el contenido del discurso pesimista, sino que también la voz se torna hacia ese sentido, torna esa dirección. Y el escucha siente también ese contagio del pesimismo por la vida, porque Fernando Vallejo es pro aborto. Él dice, no a la vida, no traigan a sufrir a más seres humanos a este planeta. Si eres pobre, ¿por qué tienes tantos hijos? Los vas a traer a sufrir, a aguantar hambre, a aguantar frío en un rancho viejo, en cobijas llenas de pulgas, con perros que aguantan hambre.
llenos de suciedad. Y vean ustedes, es la verdad. Tanta pobreza en el país no es producto, sino del descaro, de la ignorancia, porque demasiada gente concibe hijos cuando no tiene para darles qué comer. Entonces Fernando Vallejo dice, déjenlos en la paz de la nada, no los traigan a la vida. Él es pro aborto, pero pro aborto en las primeras semanas de gestación, porque él es biólogo y él argumenta que en las primeras semanas de gestación simplemente estamos hablando de dos células, el espermatozoide y el óvulo, que se han unido y que se están organizando, que se están multiplicando, pero el cigoto todavía no tiene un sistema nervioso formado, no tiene un cerebro, no tiene un corazón, no tiene riñones, no tiene brazos, no tiene piernas, es una célula, es una célula. Haga de cuenta que es como usted fritar un huevo. Eso sería en las primeras semanas. Él es pro aborto de las primeras semanas porque él sabe que, o defiende, mejor dicho, que hacerle daño a cualquier elemento de vida que tenga un sistema nervioso complejo central es lo mismo que asesinar a un ser humano. Y él es pesimista, pero protege la vida de seres humanos con sistemas complejos por ser seres vivos, un sistema nervioso complejo, como el perro, como la vaca, como los peces, y él equipara esas vidas. No así la Constitución en Colombia, la ley, la izquierda colombiana ratificó un proyecto pro aborto que se extiende mucho más allá. Eso ya no es aborto, eso es homicidio. Es homicidio de un ser humano. Así que hay una gran diferencia de conceptos. Una gran diferencia. Obviamente es un tema de amplísima discusión, ¿no? En el cual, por parte de la religión, la gente dice, es una vida y no importa en qué tiempo se interrumpe. Es una vida. Y fue lo que llevó a la humanidad a un completo desarrollo, a una completa población. Pero en este momento estamos superpoblados. Superpoblados. Y el problema es que la mayoría son pobres. Por eso los discursos socialistas de hambre triunfan en esa sociedad que por el hambre no lee. El orador pesimista, entonces, cualquier situación que sea mencionada en su discurso, siempre le llevará a eso, a un pesimismo hacia la vida, hacia la sociedad, absolutamente a todo. Va incluido del negacionismo. Por eso Fernando Vallejo niega algunas de las teorías de Albert Einstein. También lo acusa de plagio. Y es que en realidad Albert Einstein no creó solo la teoría de la relatividad, pero se ha vendido de esa forma.
Oppenheimer y otros tantos científicos aportaron a ese proceso que hizo Einstein. No inventó la relatividad, la construyó gracias al conocimiento de anteriores científicos. Algo que de pronto muchos no conocían. Muy bien. Seguimos con otro tipo de orador. El optimista. Bueno, ustedes, ¿quién creen que sería el optimista? Estoy pendiente aquí al chat, revisando las conversaciones de quienes en este momento en vivo y en directo están atentos a esta capacitación. Bueno, me dicen el japonés, Kenji. Bueno, Kenji tiene algo, ¿no? De optimista, pero no es el optimista por excelencia. También lo he escuchado hablar de pobreza y con un tono muy particular, ¿no? El optimista, ¿quién será el optimista? ¿El Guasón? No, no, el Guasón no es el optimista. Los que ven futuro en la humanidad. Exacto, ¿no? Esos son los optimistas. Pero ¿quién será entre estos personajes que tienen aquí? Cultura general. No, no es Peter Albeiro. Peter Albeiro es el gracioso, el orador gracioso. Ese es su talento, hacer reír al público. No los conocemos a todos, ¿no? Exacto, muy bien. Pues quien aparece en la imagen de camisa roja, siempre sonriente, es el optimista. Y si tú buscas una foto en internet, vamos a verlo. Aquí está. Imágenes. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Todas sus imágenes, miren. Siempre con una sonrisa. Este personaje es un escritor de libros por los que ya he pasado, ¿no? Pero que la verdad hago una crítica al respecto. Carlos Cuauhtémoc Sánchez es extremadamente optimista. Se salta las realidades muchas veces para eso. Yo creo que debería haber siempre un equilibrio. Pues, si bien se permite soñar, vivir solamente en ese sueño sin acción, bajo utopías, bajo quimeras, o sea, bajo cosas que sabemos muchas veces no se van a dar de la noche a la mañana o de la nada o nunca se van a dar, pues creo que no es conveniente, ¿cierto? No podrías educar a un niño con los libros de Cuauhtémoc Sánchez. No se podría, porque él es muy fantasioso en sus escritos. Hay un libro que se llama Volar sobre el pantano. Es un libro optimista, demasiado optimista. Y
Tú terminas de leer ese libro y wow, parece que la vida es fenomenal. Es fenomenal, ¿cierto? O sea, terminas de leer ese libro y te eleva el ánimo por encima de lo que sea. Y entonces crees incluso que todos sus problemas ya se resolvieron, pero la realidad es otra cosa. Así que ser demasiado optimista, ser exageradamente optimista, tampoco es bueno. Ser exageradamente pesimista, no es el camino. Debe haber un equilibrio entre estos dos. Pero ellos se inclinaron hacia ese tipo de oración y así han mantenido su vida y han mantenido su éxito. El pesimista, Fernando Vallejo, él mantiene su éxito y mantiene su gusto por lo que hace de esa forma. Y Cuauhtémoc igualmente vende demasiados libros gracias a esa corriente, ¿no?, de oración. Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Si bien existen esta clase de personajes que tuvieron éxito en el desarrollo de esa labor, no quiere decir que sea lo correcto. Porque imagínese usted vivir una vida como este personaje que tenemos al lado o bajo de Hitler, que es el Guasón. Es un tipo de orador histriónico que exagera esa presentación, es teatral, es exageradamente teatral y tiene un poder de oración, ¿cierto?, en la actuación que realiza, muy convincente. Incluso el público le catalogó, el público real le catalogó a este actor una de las mejores entregas del séptimo arte que ha existido con el personaje de Guasón. Logró transmitir lo que quería, pero ¿quién podría llevar una vida así? Siempre teatral, siempre fingida. Pues hoy estos oradores están calando en un medio buscando likes, porque los hay. Ustedes conocen a un youtuber, o más bien de TikTok, que en su oratoria histriónica, exagerada, teatralista, retó a un público a unas visualizaciones y a cambio él se pondría unos senos bajo una cirugía. ¿Han escuchado el personaje? Y es colombiano. Y hoy, exacto, Cosio. Si lo han escuchado. Quería que ustedes me dijesen el nombre porque creo que ha sido muy nombrado en Colombia, ¿no? Jefferson Cosio. Incluso va a poner presidente, ¿no? Yo la verdad no he visto ni un solo video de él. Mire, puede ser extraño, yo los he escuchado, pero jamás me he visto un video de ellos. No he visto un video ni de La Liendra, ni de EPA Colombia, ni de Jefferson Cosio. No he visto un solo video de estos personajes. Me he enterado de lo que ha sucedido por las noticias o los titulares, nada más. Pues este teatralista, ¿no? Es histriónico, es exagerado. Vean ustedes al punto del maquillaje, él salta el maquillaje a una cirugía. Ese es un orador histriónico. Ahora, que tenga éxito, eso es otra cosa. Estamos hablando solamente de los tipos de oradores. Que tenga éxito es otra cosa.
el sujeto gana al mes la suma de $300,000, aproximadamente 1.200 millones de pesos colombianos. Si no estoy mal, se fue del país y aquí lo confirma un estudiante, Álvaro, se fue del país, pidió otra nacionalidad, argumentó que Colombia se le quedaba con prácticamente la mitad de la fortuna y así es, así es. Es muy difícil hacer empresa en Colombia, absolutamente, con el tema del IVA y con el tema de el 33% prácticamente de tus ganancias se van para el Estado. Más el IVA, que es un 19%, estamos hablando, más de un 50% se queda en las arcas del Estado, en la DIAN. Cuando tienes una empresa legalmente constituida, como por ejemplo la nuestra, Ario, el 50% de todo lo que ingresa a Ario se va para las arcas del Estado. Así es. Si un estudiante, por ejemplo, que paga esta capacitación de 50,000 pesos, de ese dinero, más de 25,000 pesos se va para la DIAN. Si un estudiante paga 1,000,000 de pesos en el curso y dice, mi sargento se está volviendo millonario, pues en realidad a mí solamente me está entregando 490,000 pesos, de los cuales yo tengo que pagar empleados, plataformas, o sea, como ganancia, cuando tú eres legal para tu bolsillo, para tu arca, de ese 1,000,000 de pesos, creo que solamente quedan 150,000 pesos. O sea, en 10 meses de capacitación, que es lo que dura un estudiante, me quedan a mí 150,000 pesos. Por esa razón, muchas academias no son legalmente constituidas. Evaden este tipo de impuesto y te cobran, obviamente, mucho más barato, te cobran 300, te cobran 400, pero no generan empleo, o al menos no legalmente constituido. Para que se hagan una idea de lo que es crear empresa en Colombia. Por eso la visión siempre debe ser internacional, porque Colombia es un país que no te da garantías para hacer una empresa legal. Eso no quiere decir que sea imposible. No, yo lo hago, yo lo hago. Y la visión obviamente es internacional, pero hay que comenzar a organizar todo de forma legal. Bueno, si usted, retomando el tema de Cuauhtémoc, entonces si usted toma un libro de este personaje, el que sea, y quiere levantarse el ánimo, lo logra. Pero de ahí a la realidad, muy diferente. Tenga en cuenta eso. Y usted puede ser un orador optimista que le dice a la gente todo sobre la belleza de la vida, todo sobre la felicidad, pero tenga en cuenta que el pesimismo o la tristeza es inevitable. Y considero personalmente la tristeza como una sensación mucho más pura, más natural, más persistente. Nosotros tenemos que luchar por ser optimistas, porque en realidad la vida en su estado natural podría decirse es más tristeza. Vean ustedes, por ejemplo, esta situación. Dicen el dinero, un lugar tranquilo, un paisaje hermoso, el amor, una comida muy rica, me trae tranquilidad y me trae felicidad. Y así es, ¿no? Llene su cuenta de millones de dólares y usted va a estar feliz. Enamórese de la persona con la que va a vivir toda su vida, con la que desea vivir toda su vida, y usted va a vivir feliz. Aunque eso casi nunca se da, ¿no?
Váyase de viaje a un lugar maravilloso, espectacular, que puede ser una playa, el Cañón del Colorado, el Everest, en fin. Coma un plato exquisito, de los que a usted le guste, no importa si es criollo o es chef, no importa. Y eso le da felicidad. Si en cualquiera de esos momentos usted recibe una noticia como estas, acaba de morir su madre o su padre o su hijo, su hija, créame que la felicidad se pone por encima, perdón, la tristeza se pone por encima de cualquier felicidad. No importa de dónde provenga esa felicidad, del mismo amor incluso. El nacimiento de su hijo y le dicen acaba de morir su madre. La tristeza se impone por encima de cualquier felicidad. Es como si fuese natural. Y hagan lo contrario. ¿Está usted llorando la tristeza de la muerte de uno de sus seres más queridos? Y no importa de cuánto te llenen la cuenta, el banco, de millones de dólares, no importa. No importa que te sirvan el plato más delicioso. No importa que llegue el amor de tu vida. Vas a seguir triste. Una vez usted comprenda eso y se lance de orador optimista, sepa que hay un tipo de audiencia que está triste. Sepa que hay un tipo de audiencia la cual simplemente tendrá que resignarse y a la cual la felicidad que le entregas en el momento no le sirve. Así es, no le sirve para nada. Por eso soy un crítico de Cuauhtémoc, porque él todo lo ve optimista, todo. Entonces, creo que no es el punto, pero esa es su forma de ser y así logró éxito, entonces felicitaciones por él. Luego tenemos el agresivo. Creo que este sí es muy fácil de identificar, ¿cierto? El personaje agresivo. En Colombia tenemos varios de estos, ¿no? En Colombia tenemos varios de estos personajes. Incluso hay uno que es congresista. Gustavo Bolívar. Es agresivo. Dice Gustavo Bolívar, salgan los jóvenes a votar por Petro o lo único que van a recibir es represión y muerte. Petro es el único cambio. Es agresivo, ¿no? Se te está diciendo, o lo haces o te mueres. Eso es un tono agresivo de oración. Hitler es precisamente de ese tipo de oradores, buscando siempre culpables. Pues bueno, ese tipo de oración logró que este personaje Petro llegase a una posición, ¿cierto?, en las votaciones, que ganó mucho adepto por el tema de infundir miedo, pero a través de la agresión, a través del ataque directo. No el ataque a otra persona, porque ese es un chivo expiatorio. Ellos siempre buscan culpables. El ataque es a tu mente. La agresión es a tu persona, es a tu conocimiento. Hitler engañó a todo un pueblo. Casi logra engañar a todo un continente con el discurso de que los judíos eran culpables. Pues este discurso hitleriano lo aprendió muy bien Petro, acusando a Uribe de los falsos positivos.
y ven que no menciona a santos por ningún lado, cuando debería estar ahí, en esa acusación, si realmente fuese real. Pero ellos buscan chivos expiatorios. Los judíos no fueron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, en la cual peleó Adolf Hitler. No fueron por su religión, por sus creencias. Hitler, cuando pierde en la guerra, devastado, herido, encuentra en ello una justificación para acusar. Y dice: Alemania perdió la guerra porque los judíos que están viviendo aquí, enriqueciéndose aquí, comiendo aquí, no fueron a la guerra. Mucha gente cree que Hitler odiaba a los judíos porque dice: los judíos mataron a Jesús. Lo entregaron ante Poncio Pilato. Y tal vez eso fue una parte de la acusación en la historia y en el discurso. Pero Hitler conocía el poder de la oratoria porque había leído, porque se documentó mucho. Y él sabía que el poder de la oratoria agresiva es siempre encontrar un culpable. Es siempre encontrar un chivo expiatorio. Y así su discurso agresivo logró calar en la historia. ¿Tuvo éxito? Sí, durante muchos años. ¿Era lo correcto? No. ¿Será entonces lo correcto siempre ser optimista? Yo creo que es como el tipo agresivo, ¿no? Hay un error en ello. Al igual que el pesimista, hay un error en ello. Ellos han tenido indudablemente poder por dominar el tipo de oración. Pero, ¿y si tú las dominas todas? ¿Y si tú incluso logras asociar el agresivo y el gracioso? Pues tenemos a nuestro siguiente personaje, tipo de orador gracioso, como lo es Peter Albeiro. Y Peter Albeiro, aprovechándose del histriónico, porque es demasiado teatral. Mire cómo abre los ojos. Eso es histriónico. Creo que todos han visto una presentación de Peter Albeiro. Ex policía, ex oficial de la Policía Nacional de Colombia, decidió dedicarse a contar chistes. No fue de la noche a la mañana que logró ser multimillonario. Lleva muchos años en esa actividad y felicitaciones a Peter Albeiro. Pero él logró combinar estos elementos. Sacó chistes del pesimismo, pero no hace un tipo de oratoria pesimista. El tipo de oratoria pesimista con el gracioso lo hace un personaje, también cuenta chistes en Colombia. Se llama Pacho sin fortuna. Es el tipo de orador pesimista al que siempre le acompaña la mala suerte. Y él asoció el pesimismo con la gracia y hace reír a todo mundo cuando lo ve. Vean ustedes entonces cómo todos estos elementos confluyen en algunos personajes y logran desarrollar algo que se llama el estilo propio. No se trata de que ustedes vayan a igualar o a imitar a personajes, por ejemplo, como Yokoi Kenji, que es muy simpático al hablar, es un tipo muy jocoso y él utiliza una rítmica
que hace que te rías de alguna forma frente a lo que él está contando, pero lo que él está diciendo es algo serio. Sin embargo, es simpático cuando lo escuchas, cuando lo ves. Tiene una presentación incluso física simpática, ¿cierto? La gente le dice, el chino. Y él dice, no, yo no soy chino, soy japonés. China y Japón son diferentes. Dice, los chinos comen cosas raras, comen cosas extrañas. Los japoneses, cosas más raras todavía. Pero no me confundan con un chino. Y en ese tono, la gente se ríe cuando él pretende decir, oiga, ¿es en serio? Yo no soy chino, soy japonés, son cosas muy diferentes. Por favor, no me confunda, pero utiliza la simpatía para hacerlo. Entonces, este tipo de oratoria ha gustado mucho también en Latinoamérica, porque él, por ahí hay en un discurso dice, el colombiano es muy inteligente, el japonés no es inteligente, el colombiano es inteligente. Lo que pasa es que el colombiano hace las cosas por puro recto. Usted le dice a un colombiano, es caprichoso el colombiano, usted le dice a un colombiano, vaya, haga esto, el colombiano dice, no. Y usted le dice que no es capaz de hacer esto, y el colombiano lo hace. Entonces, valiéndose él de las realidades nacionales, del conocimiento, de la experiencia, logra identificar qué elementos para el público son graciosos, son simpáticos, causan cierta euforia. Es un tipo de oración que cuando la dominas, pues logra calar, ¿no?, en el público. Luego tenemos ya el histriónico, pues era del que hablábamos, el personaje como el Guasón, que exagera la presentación, es teatralista, exagerado movimiento de manos, del cuerpo, del rostro, utiliza otros elementos en el escenario, luces, pólvora, cualquier elemento que le pueda ayudar a la teatralidad. Tenemos al narcisista. Y aquí Mourinho, ¿no? José Mourinho, el director técnico, el que se encuentra aquí abajo con este color fucsia, un saco negro y una camisa azul. Este personaje es prácticamente narcisista por excelencia. Un ego enorme. En una entrevista dice él, lo importante aquí soy yo. Nada más. ¿O quién ha sido el que ha llevado a tantos equipos a ser campeones? Ese equipo que cogía en la Champions era campeón. Todos los equipos querían tener a este director técnico para que al menos fuesen campeones una vez de la Champions. Así es. Un éxito tremendo. Como director técnico, fenomenal. Como orador, el narcisista por excelencia. Y eso logró inducir en cada uno de sus jugadores. Él fue el que convirtió a Cristiano Ronaldo en el 9. Porque era CR7. Pero convirtió a Cristiano Ronaldo en el 9. En el 9 perfecto. Le pueden agradecer a él entonces la maravilla de un jugador, ¿no? Y él sabe que lo hizo. Y cuando sale a la oratoria, él se halaga a sí mismo y habla de sí mismo y de sus éxitos, pero puede hacerlo, puede jactarse de ello, puede ser narcisista. Pero imagínese usted todo el tiempo siendo un narcisista.
Bueno, a él le funcionó. A él le funcionó. Y es un orador exitoso. Incluso hace coach, ¿no? Hace coach. Utilizando ese estilo. Y tenemos a Javier Santaolalla. Estos son de los oradores que yo más admiro. Son difusores del conocimiento. El documentalista. Este orador se vale sobre todo de los medios informáticos, canales como YouTube, aunque ya lo dejó, porque no le gustó el algoritmo de YouTube, en el cual hay que poner títulos exagerados, ¿no? Para poder lograr atención. Títulos realistas no lo hacen, él es matemático, es físico y pues conoce mucho de los algoritmos y el funcionamiento. Tiene una página propia, se llama Amautas, en la cual ustedes pueden aprender más de él. Es paga, ¿no? Aunque tiene algunos cursos gratis, pero se llama Amautas. Este físico que participó en uno de los descubrimientos más grandes de la historia, que fue el bosón de Higgs, una partícula en el CERN, en el colisionador de hadrones, de los más grandes que hay en el planeta, realizando su tesis doctoral. Se dedicó a la difusión del conocimiento de la física y hace que estos elementos comiencen a gustar en un público muy diferente al que habitualmente le escuchaba. El público que él generalmente tenía, pues eran estudiantes, era gente de su comunidad, físicos, pero ahora él ha logrado llegar incluso a niños, porque sus videos, su forma de oración y su forma de contar la física, pues hace que sea muy sencilla de ver, ¿no? Como lo dice Peláez, hace que sea muy sencilla de ver. Yo trato de presentarles a ustedes diferentes personajes sobre los cuales guío muchas de mis presentaciones, porque quiero que ustedes también aprovechen el conocimiento que ellos entregan. Se llama Javier Santaolalla. Javier Santaolalla. Para que tomen nota entonces de este personaje. El campo de él es la enseñanza de la física, de la historia. Es un documentólogo. Hace una investigación y te entrega un resultado a través de la oratoria. Y vamos a ver solamente una pequeña parte de un video y van a notar ustedes que él utiliza prácticamente todos los tipos de oración, excepto el narcisista, para contar o narrar una historia que tiene que ver con el conocimiento. El canal se llama Date un Blog. Bueno, pues miren ustedes el algoritmo de Bluetooth, de YouTube, lo que hace, ¿no? Yo busco acá un nombre y me arroja generalmente los que yo he buscado, ¿cierto? Pero si usted escribe algo que de pronto nunca ha buscado, lo primero que le entrega son los más populares. Luis Alberto Posada, Luisito Muñoz, música generalmente, ¿no? Aquí nos arroja un personaje, Carlos arroba, Carlos Gardel, Carlos Vives. Este es el algoritmo de YouTube. Ya tiene controlado lo que quiere mostrarte, ¿no? Aquí tenemos entonces al personaje Javier Santaolalla. Y vamos a ver
uno ve sus videos. Hola, hijos de Einstein. ¿Listos para el estallar completamente la cabeza? Sí. Porque hoy te presento 6 datos fáciles y básicos para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina de la relatividad general. ¿Listo? Ese último gesto que acabó de hacer al abrir los ojos y mostrar un dedo es el histriónico, es el teatral. El 25 de noviembre de 1915, un extenuado Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias lo que hoy se conoce como la teoría general de la relatividad. 4 años más tarde, en mayo de 1919, el astrónomo más conocido de su tiempo, Sir Arthur Eddington, volvía de una expedición en la isla de Príncipe con unos datos fundamentales para respaldar esta teoría. El cosmos se comporta de la manera que Albert Einstein había predicho. La relatividad general era confirmada y su creador ganaría fama mundial. Había nacido una nueva estrella, el digno sucesor de Isaac Newton. Su nombre, Albert Einstein. La relatividad general es posiblemente la teoría más bella, elegante, sutil y potente que jamás se ha escrito. Con estos pocos símbolos que se ven aquí, se describe la armonía del cosmos, esa danza rítmica de planetas y estrellas, pero también su lado más monstruoso, más agitado, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, las supernovas. La relatividad general es el andamiaje del cosmos, la estructura del espacio-tiempo. De hecho, es difícil exagerar la importancia y grandiosidad de esta teoría, una de las cumbres del pensamiento. Bueno, mire, esta es una forma entonces de oratoria en la cual él se ha documentado para poder hacer una presentación. No quiere decir que los otros no se hayan documentado, no, pero lo que pasa es que el documentalista siempre apela a muchísimas fuentes, nombres, fechas, libros. No van a encontrar eso, por ejemplo, en el escenario gracioso del orador de Peter Albeiro o en el agresivo. Generalmente el agresivo utiliza mucha mentira, mucho engaño. Y cala, ¿se dan cuenta? O sea, mire, Javier Santaolalla le entrega a usted mucha verdad documentada y Hitler igualmente le entrega a usted mucho engaño. Los dos calan, los dos atraen gente. ¿Y este quién es entonces? No, este es un simple orador. Hay muchos oradores simples. Los oradores simples son aquellos que hacen cualquier presentación. Todavía no tienen una identidad. Está en proceso de construcción o es una oración que no tiene un objetivo como tal de ser orador. No tiene el objetivo. Es simple la presentación. Todos lo somos en algún momento, en algún escenario. El orador simple. Ustedes, cuando realizan una conversación, se convierten en oradores simples. Cuando realizan una exposición ante un trabajo que tienen que cumplir, son oradores simples. Pero cuando usted se entrega a la oración, se entrega a la oratoria como proyecto de vida, comienza a crear su propia imagen. Y en esto quiero ser claro. Ustedes deben ser auténticos. Aprendan de cada uno de estos personajes, pero sean auténticos, sean ustedes mismos, porque no hay una regla. Ya no estamos en la típica escuela prusiana en la que te sientas, obedeces y lo haces así. No, esta es es el momento de la revolución del conocimiento. Es tu momento y puedes aprovecharlo al máximo, porque
desde los que hacen TikTok como Cosio, hasta los que hacen ciencia como Vallejo o Santaolalla, el éxito está garantizado. El éxito es un resultado. El dinero va a ser un resultado, que no importa que se vaya todo en impuestos, pero está ahí. Y cada vez vas a ser más exitoso, más popular, más conocido, más visto, más likes, más ventas, dinero en tus cuentas. Una forma de felicidad, pero ten en cuenta esto, que eso debe ser único y debe ser algo que te agrade hacer. Porque si no te agrada y estás obligado frente a un público, frente a un escenario, por un sueldo, o detrás de una pantalla, por un sueldo, pues ¿de qué sirve hacer todo esto? Absolutamente de nada. Sería tiempo perdido. Así que lo que piensen los demás, que importe una mierda. Lo que importa es que tú estés haciendo lo que te gusta. Punto. Esa es la mejor forma de vivir. Esa es una oratoria. Se dan cuenta de lo que acabé de hacer ese tipo de exposición. Y tiene elementos confluyentes de muchos tipos de oración. Incluso puedes decir una mala palabra, puedes decir algo aberrante, pero cuando llega al público, esto causa euforia, esto causa adrenalina y el público se despierta. La oratoria son muchos elementos, demasiados, pero acompañado de las mejores herramientas, puedes hacerlo y lograr sentirte bien, sentirte cómodo. No existe entonces un protocolo que tengas que seguir estrictamente. Mueve la mano aquí cuando digas esto, baja la mano, sube la voz. Siéntanse cómodos. Les entrego estos elementos de la oratoria como una forma de cultura general, porque pues esta presentación fue construida por mí. Los tipos de oradores, alguien dirá, ahí le faltó uno, ahí sobra este ya no es, pero son los que personalmente considero elementos que han resaltado en mi forma de aprendizaje de la oratoria. Yo no era un orador. En algún momento alguien me dijo, pase al frente y enseñe matemáticas, sin tener la más mínima experiencia o habilidad para enseñar a un público o dominar un público del tipo de público que me entregaron. Porque sacaron unos jóvenes en unas patrullas escoltados de unos barrios, eran pandilleros, no podían salir de allá, los sentaron en un pupitre frente a un tablero del antiguo, el tipo tiza, y me entregaron el borrador con el que te daban en la cabeza y quedaba lleno de polvo como ratón de panadería, la caja de tizas y enséñale matemáticas a estos jóvenes. Imaginen el escenario. Imaginen ustedes ese escenario. Entonces, yo no era un orador. Me lanzaron a hacerlo. Agradezco la oportunidad que me dieron, porque a partir de eso comencé a construir, comencé a descubrir que esto de la oratoria me gustaba, que esto de enseñar era lo mío, que esto de transmitir, que esto de contar, que esto de narrar, a veces hasta de cantar, era lo mío. Aunque no tenga una voz de soprano, a veces me escuchan
tararear alguna canción. Porque quiero ser auténtico, porque no quiero copiar, porque no quiero imitar absolutamente a nadie, aunque admiro demasiado a cada uno de estos personajes que ven aquí. Y si le hago una crítica es porque admiro su trabajo y su éxito, pero creo que puede ser incluso mejor. Así que a veces notarán dentro de mi narrativa una especie de similitud con alguno de estos. Y entonces dice usted, es lo que yo quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar. Si lo hace feliz, no espere, láncese y hágalo. Es la única forma en la que ustedes pueden descubrir sus dotes de orador. Es más, ni siquiera los necesitan. Felicito al compañero Álvaro Peláez, quien ya lo vemos en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube, haciendo sus videos, sus presentaciones, con su propia narrativa, con su identidad. Cultívela, madúrela, pero nunca sienta una camisa de fuerza de lo que debe o no debe hacerse en esto de la oratoria, porque no existe, no existe esa tal lineación, esa construcción bajo un modelo guiado que te diga estrictamente en la oratoria, tienes que decir, hacer esto y punto. Lo hay catedráticamente, incluso muchos universitarios reciben esta cátedra de personas de una forma muy rígida, muy rigurosa, de una forma incluso aburridora, en la que te dicen, tu tono tiene que ir así, tiene que subir, tiene que bajar, tiene que escucharse así, para que el público te ponga atención. Si tú quieres que el público haga silencio, entonces habla más despacio. Baja tu voz. Y el público inmediatamente hará silencio. Y entonces te explican de esa forma y luego te dicen, si quieres llamar la atención del público, entonces grita. No hay un lineamiento. Créanme, utilícelo cuando usted sienta que es necesario. Utilícelo cuando usted se sienta cómodo y punto. Porque si no va a sonar muy plano, muy copiado. Pues bueno, ¿qué fue lo que hice cuando me entregan a esa aula? Imagínense un policía que lo único que tenía era entrenamiento en armas, aunque claro, yo me había hecho ya de muchos libros, de forma personal, pero en la policía solamente recibí entrenamiento militar contra guerrillero. Y los estudiantes me ven al frente con una tiza, ya sin un fusil de francotirador, sino con una tiza. Cambié el arma por la pluma y tenía que enseñarles matemática. Pues surgió de forma natural. Surgió de forma natural. Los estudiantes, al terminar la clase, se acercaron y me dijeron, ¿cuándo es la siguiente clase, profe? Yo quiero lograr eso que usted nos dijo hoy. ¿Saben por qué? Porque me identifiqué con ellos, me puse en el lugar de ellos. Nunca como autoridad policial, nunca como profesor. Me identifiqué con lo que querían, así como lo he hecho con muchos de ustedes que quieren ser subintendentes, que quieren ser líderes, que quieren ser oradores. Me identifico con ustedes. Me pongo en su posición y digo,
lo que creo o considero que ustedes quieren escuchar. Eso hice. Y me funcionó. Entonces, en la matemática, cuando comienzo con las tablas, porque creí que muchos de ellos no las sabían, y así era, no las sabían, aunque ya se habían graduado del colegio, no la conocían. Eran los chicos problemas del colegio, incluso algunos habían pagado ya cárcel. Esa clase de público fue el primer público que tuve y agradezco que haya sido el primer público, porque fue realmente un reto enorme. Me sobreesforzó. Reconocí de inmediato que la base de la matemática que estos jóvenes no tenían, para no entender la que sigue y la que sigue y la del ICFES, pues eran las tablas. No se sabían las tablas. Y ese día hasta hicimos canciones con tablas. Y les dije, ustedes son graduados, más recientes que yo. Y no se saben las tablas. Pues no esperen saber más de la matemática hasta que no se la aprendan. Después de eso, era como cuando yo aprendes a bailar. El ritmo fluía en cada algoritmo que yo les expresaba. ¿Y cuántos de nuestros estudiantes hoy, sobre los cuales ya no tengo el control detrás de una pantalla, aún no me han hecho caso? No se han aprendido las tablas. Y aún así quieren seguir aprendiendo matemáticas. No se puede. No se puede. Estos estudiantes, chicos de pandillas, que al final terminaron aprendiendo las tablas, terminaron aprendiendo álgebra y superando los exámenes que tenían que presentar dependiendo de su interés. Algunos se fueron para la policía, otros se fueron a presentar al ICFES para sacar un alto puntaje en la universidad pública, otros se fueron para el SENA. Así hoy, después de más de 12 años, puedo decirles a ustedes, me escucha, que estos jóvenes están haciendo hoy lo que les gusta, no lo que les tocó hacer en su pandilla, no lo que les tocó vivir en su barrio. Hoy son jóvenes que están haciendo lo que les gusta. Eso es lo más importante. Y es lo más importante como resultado de lo que tú haces por gusto, por la pasión de enseñar. Así que, si ustedes comienzan este camino de la oratoria, aprovechen al máximo cada una de esas oportunidades, porque son retos que los van a sobreexigir, pero que al final les van a dar una satisfacción inmensa. Siempre se aprende de ello. Siempre. Volvemos a una imagen en la cual existe este personaje, Martin Luther King. No está dentro de ese tipo de oradores que mencioné, porque él fue un activista y su tipo de oración es más hacia el sentido político. Y lo dejo reservado acá porque quiero que escuchen el tono, el ritmo de la voz, más que la traducción. Fíjense en el sonido que emite tras cada palabra. Difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.
anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Bueno, noten ustedes el tono que utiliza Martin Luther King. Hay un discurso que se llama Yo tengo un sueño. I have a dream. ¿Notaron la rítmica que él tiene como si cantase al pronunciar una palabra? Y entonces él no dice simplemente yo tengo un sueño, sino que él dice yo tengo un sueño. I have a dream today. Lo dice en inglés. La ventaja del inglés es que es un poco más rítmico, ¿cierto? El español es muy plano, pero el inglés tiene esa facilidad. And I have a dream today. Y utiliza esa rítmica para pronunciar uno de los mejores discursos que se han dado en la historia. Este modelo de oratoria es impresionante. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. In Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood,
I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Es increíble, se dan cuenta la forma, tú lo escuchas y realmente causa euforia en ti. Imagínense en esa gente que necesitaba una forma, una esperanza. La ve en una persona, en sus palabras, en cómo organiza ese discurso, de tal forma que al final le ovacionan. Ese es el poder de la oratoria. Conmueve, atrae, gusta. Es el poder de la oratoria, pero no puede construirse de la noche a la mañana. Ahora, hay un elemento aquí muy importante y es, tenía un texto, estaba leyendo. Sí, pero vaya forma de leer. Impresionante. Vaya forma de leer, vaya diálogo, vaya discurso, vaya oratoria la que tiene. Oratoria no es solamente salir a un público y hablar de un tema. Usted puede hacerse a la ayuda de un texto y generalmente lo hace este personaje. Apenas tiene unas cuantas visualizaciones. Yo lo subí también al canal. Está aquí, tiene menos visualizaciones, pero mire, si a nivel nacional solamente tiene 91,000. Si la gente lo escuchase y lo conociese, créanme, el voto en blanco habría ganado en Colombia, pero a esto no le van a hacer fama. Esta cosa que tenemos montada allá arriba. Está hablando de Juan Manuel Santos cuando estaba realizando el tema del proceso de paz. En los inicios del proceso de paz, Fernando Vallejo ya sabía lo que venía. Entonces, escuchen la oratoria de Fernando. Arriba, parrandeándose el destino de 47 millones. Miren lo que declaró el 19 de enero en el país de España. Eso fue lo que dijo Juan Manuel Santos en España. Les leo. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Me imagino a representantes de las FARC sentados en el Congreso. De eso se trata este proceso. Que dejen las armas y que sigan con sus ideales. Ideales: matar, violar, secuestrar, extorsionar, volar torres eléctricas y oleoductos, reclutar niños, sembrar minas quiebrapatas, a eso lo llama ideales. Y sentados en el Congreso, en la cueva de Alibaba junto con los zampones que allá tenemos, a eso sí me gusta, se me hace muy inteligente para enmermeladarlos a todos juntos y salir de todos de una vez. Le comenta el entrevistador que no le queda claro si su reelección a la presidencia depende de las negociaciones de La Habana o si las negociaciones dependen de que él gane las elecciones o si las dos cosas al mismo tiempo o sin ninguna. Y él responde: yo diría que ninguna. Este proceso debería, en teoría,
continuar con o sin Juan Manuel Santos, porque este es un proceso no de Juan Manuel Santos, es un proceso de los colombianos y yo he tratado de vender esa idea. Ah, caray, un vendedor de ideas, como si las ideas se vendieran y que habla en tercera persona como César. No dice, este proceso debería continuar conmigo o sin mí. Dice, con o sin Juan Manuel Santos. Se lo copiaste a Hugo Chávez, plagiario del copy and paste. Ay, tan modestico vos, tan humildito. Aprenderle al corazón de Jesús que se señale el corazón afuera del pecho como diciendo, yo, este que está aquí. No, él habla como si fuera una entelequia extraterrestre, extracorpórea, extrahumana, que flota allá arriba en las nubes del Padre Eterno, el papá del corazón de Jesús. Pues te quiero decir, Santos, que las ideas no se venden. Las ideas no son mercancías, no son frascos de mermelada, son sagradas. Estás muy agringado, muy anglizado, muy comercializado. ¿Dónde estudiaste mercadotecnia? ¿En los Estados Unidos o en Inglaterra? Que dices que hablas un inglés exquisito que suscita envidia, dice tu entrevistador. Pues el inglés lo hablarás exquisitamente, pero tu español deja mucho que desear. Es medio sucio, incorrecto, tartamudeado. No pareces del país de don Rufino José Cuervo. ¿De dónde sos? Inglés, marciano. Ahora bien, reflexiona tu entrevistador. Si el acuerdo no se cierra antes de las elecciones, habrá que someterlo a un referéndum después. Y te pregunta, hablándote en tercera persona, dándote coba, ¿qué haría el presidente Santos en un segundo mandato en el que los colombianos rechazaran ese acuerdo de paz? Pues esa es una hipótesis que yo creo que es muy improbable, le contestás. Los colombianos, cuando les presentemos el paquete completo, estoy absolutamente seguro de que lo van a comprar, lo van a aceptar y lo van a apoyar bajo algún sistema de refrendación, que puede ser un referéndum o puede ser otro sistema. Eso está por negociarse también. En la Constitución hay una consulta popular, podemos inventarlo alguno con la contraparte. Es simplemente que la población colombiana tenga la oportunidad de decir, ¿lo compro o no lo compro? La contraparte, ¿cómo así que la contraparte? Si la contraparte son unos asesinos, entonces vos también sos otro porque vos sos la contraparte de la contraparte. ¿O qué? Es que puede ser contraparte sin contrapartirte. ¿Qué es esa verborrea, hombre? Eso es incontinencia verbal. Todo lo negociás, todo lo vendés, todo lo comprás, todo lo enredás, todo lo enmermelás. Lo único que tenés claro es que querés seguir montado en el caballito otros 4 años, que llegado el caso convertirás en 8 y 8 más 8, 16. Todo lo vendés en paquete, pareces paisa. 3 frascos de mermelada por 1, como en el éxito de Medellín. Vente también a Colombia, que algo te darán por este ideal moral de desempleados y desplazados y damnificados y asesinados y lisiados y tarados y pendejos. Venderle los llanos a los chinos. A Madrid fuiste a vendérsele en el encuentro 2014, invertir en Colombia del 22 de enero a Ferrovial, Telefónica, Gas Natural Fenosa, Indra, Pacific Rubiales. ¿Cuánto es que querés que te presten los gachupines para tu potencia emergente? ¿3.000 millones de dólares? Ah, entonces esta no es una potencia emergente si tiene que pedir prestado. Es una potencia indigente. ¿Y qué? Una potencia indigente, creo, ¿no? Así lo dice Fernando. No es una potencia emergente si tiene que pedir prestado. Vean ustedes su oratoria, un discurso, ¿no?, que es pesimista, pero es muy realista. Es que, como les decía, el pesimismo parece un estado natural. La tristeza es natural, se sobrepone. Y la verdad que cuenta Fernando se sobrepone por encima de toda esa fantasía que crearon alrededor del proceso de paz. Ay, si mi pueblo entendiera. Ay, si mi pueblo conociera a Fernando.
No es así. No lo conocen, no lo entienden. Él menciona unos personajes, Rufino José Cuervo. Si no conoces a Rufino José Cuervo, te perdiste uno de los mayores aportes que él hizo en esta presentación. Rufino José Cuervo fue un gran literario colombiano. Por eso le critica la verborrea que utiliza Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos dice la contraparte siendo unos asesinos. Y el gobierno es la contraparte de esos asesinos. Entonces, hay una similitud de ideas. Serían los asesinos, ¿cierto? También. Él mismo se acusa porque no sabe utilizar el lenguaje. Fernando lo corrige porque Fernando es literario. Tiene demasiado conocimiento. Y vean, su oratoria está dirigida o basada prácticamente en un texto, ¿cierto? Pero entonces en la voz de Fernando se convierte en algo diferente. Lastimosamente, la gente no lo entiende. Este discurso es fenomenal, es increíble, pero la gente no lo entiende. Muy bien. Para las próximas clases de neurooratoria, vamos a encontrarnos sobre la temática, sobre los principios que podrían seguir y algo muy importante que es creer en ti. Quiero presentarles ahora una imagen. Permítanme compartirla. Esta imagen que tienen en pantalla es de los primeros escenarios en los que comencé a dar clases y en los que tal vez en ese momento desconocía sobre el poder de la oratoria. Vean ustedes el público del que yo les mencioné, jóvenes de estratos recursos, jóvenes con alguna situación de vulnerabilidad, algunos desmovilizados, otros que hacían partes de pandillas, otros incluso, mire, con sus hijos, ¿no? Porque no tenían prácticamente nadie a quien dejárselos a su cuidado. Y lo paradójico, ¿no? Es que estamos sentados en unas gradas de tierra y la escuela está acá al frente. Los salones estaban vacíos, pero la escuela no la prestaban por tratarse de seres humanos diferentes, por tratarse de seres humanos que no nacieron con esa posibilidad de poder estudiar. Vean ustedes los elementos que encuentran aquí en los estudiantes: una agenda, un cuaderno y la atención de muchos a una explicación. Matemáticas. Matemáticas. Era lo que yo siempre enseñaba. Y vean ustedes cómo esto llegó a convertirse en esto. Aquí me acompaña en la fotografía un señor patrullero que era uno de mis asistentes en el proceso de educación de estos jóvenes. Deben creer en ustedes. En la fotografía no alcanzaron todos. En la parte de atrás había grupos de jóvenes que prácticamente se quedaron fuera de la foto. Este grupo era el grupo que yo manejaba en la mañana, en la jornada de la mañana. Y yo les daba clases a todos, a todos. Habían más de 300 personas.
antipedagógico. Bueno, no teníamos ninguna silla, ningún pupitre, ningún tablero. Hoy, estos jóvenes, en su mayoría, son profesionales. Creo que el grado mínimo de estudio que ellos lograron fue tecnólogo. De ahí hacia arriba. Así que la construcción del proceso de oratoria es paulatino. No pueden esperar que se dé de forma fugaz. Comiencen y tarde o temprano van a lograr cosas más grandes que las que hizo Martin Luther King, o más grandes en resultados como las que tiene Jefferson Cosio, pero deben comenzar. No pueden esperar o lamentarse por el éxito de los demás. Tienen en este momento una gran posibilidad de hacerlo. Solo hay que comenzar. El próximo paso entonces en nuestra clase será ¿qué temas puedo abordar sobre oratoria? Y los principios que debo tener en cuenta para desarrollar lo básico en este modelo de educación y de aprendizaje, porque es compartido. Hay una sinergia en el proceso. Y lo mejor, si es lo tuyo, va a ser absolutamente satisfactorio poder estar al frente de un público, de un escenario, aunque no le estés viendo. Agradezco a todos su gran atención el día de hoy y les invito a aquellos que quieren hacer parte de este proceso de capacitación de mando y liderazgo a que se vinculen a nuestra academia. Así es, Correa, ahí está el señor, ya hoy subintendente Norbey Vallejos. Él incluso conoce de mi trayectoria como docente, de los aspirantes a subintendente que llegaron a ocupar primeros puestos a nivel nacional. Y de muchos de mis compañeros, quienes, aprovechando que yo daba las clases, se vinculaban, ¿no?, al proceso para poder ser mandos y poder ser líderes. Un gusto y un gran saludo, siempre admiración a todos ustedes por el sacrificio que hacen por nuestro país. Dios les bendiga y les proteja. Muchas gracias.